Saludos, licenciada y compañeros. A continuación les vamos a hablar sobre la NIF 13, que trata sobre la medición del valor razonable. Somos el grupo número 1 y los integrantes son Bárbara Garrido Maldonado, Yarni Iván Hernández Pérez, Julio Antonio José Cardona Cano, Jenner Adonis Vicente Leiva, Henry Giovanni García Mendoza, Wesbeli Otoniel Ramos López y su persona Merlin Carlili Díaz Díaz. Objetivo. Dentro del objetivo de la presente norma está definir el valor razonable, así como establecer en una sola norma un marco para la medición del valor razonable. Y requiere también información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. Valor razonable. Se entiende que por objetivo de una medición de valor razonable en ambos casos es el mismo. ¿Cómo podría ser estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o bien transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes? Esto quiere decir un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante del mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. Alcance. Esta norma se aplicará cuando otra norma requiera o bien permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable, como por ejemplo, valor razonable menos costo de venta, basadas en el valor razonable o información a revelar sobre esas mediciones. Los requerimientos sobre la medición e información a revelar de esta norma no se aplicarán los siguientes elementos. Tenemos transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de la NIF 2, que trata sobre los pagos basados en acciones. También transacciones de arrendamiento contabilizados de acuerdo con la NIF 16, que trata sobre los arrendamientos. Y por último, las mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable, pero no sean valor razonable, así como el valor neto realizable de la NIC 2, que habla sobre los inventarios, o bien el valor en uso de la NIC 36, que es el deterioro del valor de los activos. Dentro de la medición encontramos la definición de valor razonable, la cual es considerada como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. También encontramos el activo o pasivo. Esta medición del valor razonable es para un activo o pasivo concreto. Para medir dicho valor, la entidad tomará en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado tendrán en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de la medición. Y dichas características incluyen los siguientes elementos, como podría ser la condición y localización del activo y las restricciones sobre la venta o el uso del activo. El activo o pasivo medido al valor razonable puede ser uno de los siguientes. Un activo o pasivo considerado de forma independiente, como por ejemplo, un instrumento financiero o un activo no financiero. También un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos, como por ejemplo, una entidad generadora de efectivo o un negocio. Si el activo o pasivo es considerado como lo hablado anteriormente, a efectos de su reconocimiento o información a revelar, dependerá de su unidad de cuenta, y esta unidad de cuenta se determinará con la norma que requiera o permita la medición al valor razonable. La transacción. Una medición a valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre participantes de mercado, para vender el activo o para transferir un pasivo en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes. Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o la transferencia de un pasivo tiene lugar en el mercado principal del activo pasivo o bien en ausencia de un mercado principal en el mercado más ventajoso para el activo pasivo. Si existe un mercado principal para el activo pasivo, la medición del valor razonable representará el precio en ese mercado, incluso si el precio en un mercado diferente es potencialmente más ventajoso en la fecha de la medición.
Es importante tener en cuenta que la entidad debe tener acceso al mercado principal o al más ventajoso en la fecha de la medición. Participantes del mercado. Una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés económico. Además, la entidad identificará las características que distinguen generalmente a los participantes del mercado, considerando factores específicos para los elementos siguientes: para un activo o pasivo, para un mercado principal para el activo o pasivo, o bien para los participantes de mercado con los que se realizaría una transacción en ese mercado. El precio. El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal, en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes. ¿Esto qué quiere decir? Que es un precio de salida, independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. El precio del mercado principal utilizado para medir el valor razonable del activo pasivo no se ajustará por los costos de transacción, ya que estos son específicos de una transacción. Los costos de transacción no incluyen los costos de transporte. Máximo y mejor uso de los activos no financieros. Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante de mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante la venta de este a otro participante de mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso. El máximo y mejor uso de un activo no financiero tendrá en cuenta la utilización del activo, que es físicamente posible, legalmente permisible y financieramente factible de la siguiente manera. Un uso que es físicamente posible tendrá en cuenta las características físicas del activo. Un uso que es legalmente permisible tendrá en cuenta las restricciones legales de utilización del activo. Y por último, un uso que es financieramente factible tendrá en cuenta si una utilización del activo que es físicamente posible y legalmente permisible genera un ingreso adecuado. Premisa de valoración para activos no financieros. La norma indica que el máximo y mejor uso de un activo no financiero es la valoración indicada para determinar su valor razonable. Esta valoración puede determinar su valor frente al mercado y se puede aplicar en una combinación de activos y pasivos para determinar su valor final. Por lo tanto, una forma de determinar el valor razonable de un activo no financiero es presentando el activo mismo junto con otros activos y otros pasivos. Los pasivos que financian capital de trabajo forman parte de los otros activos y pasivos complementarios para la medición. Los pasivos que financian activos distintos a estos no forman parte para la medición. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Una medición del valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad se transfiere a un participante de mercado en la fecha de medición. Esto implica que un pasivo permanecería en circulación y se requerirá al participante receptor satisfacer la obligación. Un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecerá en circulación y el participante del mercado, que es receptor de la transferencia, cargará con los derechos y las responsabilidades asociadas con el instrumento. Pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activos. El precio de un pasivo idéntico o similar a un instrumento de patrimonio propio de la entidad no se encuentra disponible y la partida idéntica se encuentra como un activo, una entidad medirá el valor razonable desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene la partida idéntica como activo a la fecha de medición. Continuando con lo que es la NIF 13, nos habla sobre la restricción que impide la transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de la entidad. La norma nos dice en un apartado que al medir el valor razonable de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio de una entidad no incluirá datos de entrada separados o un ajuste de datos de entrada relacionados con las existencias de restricción que impide la transferencia de una partida. Esto bien lo menciona en
en un ejemplo la norma, donde por ejemplo nos dice que tanto el acreedor como el deudor aceptaron el precio de la transacción. Entonces, en este momento, en plena comprensión de esta obligación, no se incluye esa restricción ni impide esa transferencia, como consecuencia de la transacción que se requiere para que no darle una entrada separada o un ajuste al momento de realizar dicha transferencia. También podemos observar lo que es en esta norma un apartado que nos habla sobre lo que es un pasivo financiero con una característica de que lo haga exigible a petición del acreedor. En este caso, el valor razonable de un pasivo financiero con característica de disponibilidad inmediata no es menor que el importe a pagar exigible de inmediato, descontado desde la primera fecha en que podría requerir el importe. En este caso podemos mencionar lo que son los depósitos a la vista, que podemos mencionar también, ¿verdad? Que son aquellos instrumentos financieros que podemos retirar de nuestros ahorros de una forma parcial o total, sin necesidad de un previo aviso que se pueda realizar. También podemos ver que en la aplicación de los activos financieros y los pasivos financieros con posiciones y compensadas en riesgos de mercado y riesgos de crédito de la contraparte. La norma también hay un apartado donde nos especifica claro, ¿verdad?, que la medición del valor razonable de una entidad que mantiene el grupo de activos financieros y pasivos financieros está expuesto a riesgos del mercado como a riesgos de crédito de cada uno de sus contrapartes, y la entidad gestiona activos financieros y pasivos financieros. En este caso, NIF permite una excepción, ¿verdad?, de esta norma al valor razonable. En este caso también dentro de norma nos especifica que la entidad también debería de adoptar una política contable en base a la NIC 8, donde especifique este dato, ¿verdad?, del cual está expuesto a estos riesgos tanto de mercado y de crédito. Ahora bien, el valor razonable del reconocimiento inicial. El valor razonable es en este caso el precio de entrada que tenemos, ¿verdad? Es el que se requiere por adquirir un activo, o se asume por un pasivo en una transacción, ¿verdad? Es el precio en el momento de dicha transferencia. En NIF nos dice que se determinará el valor razonable al reconocimiento inicial. Como bien dice, es el reconocimiento en el momento que se está realizando. Dado caso, si otra NIF requiere o permite que la entidad mida su activo o pasivo a un precio diferente, esto se reconocerá como una ganancia o pérdida según resulte en el periodo que se está realizando dicha transferencia o se adquiere ese activo. Ahora hablemos un poco sobre qué nos dice sobre las técnicas que se utilizarán sobre el valor razonable. Cada entidad, la norma nos indica que cada técnica que utilice tiene que tener una valoración apropiada a las circunstancias, en la cual pueda medir el valor razonable, maximizando el uso de los datos y minimizando el uso de entradas de valores no observables. Nos aclara que una técnica se utilizará que sea congruente y los enfoques que sean relacionados al valor razonable. La norma nos habla de principios generales que nos dicen, ¿verdad?, para la valoración y medición del valor razonable. En este caso, pues la norma trata de maximizar los datos observables, y en este caso los datos observables pueden ser instrumentos financieros que incluyen pues el intercambio de los mismos, mercados de intercambio financieros, mercados intermediarios por agentes, ¿verdad? Esto nos habla de normas de los datos observables que se tienen que maximizar. Ahora hablemos un poco sobre los datos de entrada de los precios de vendedor y comprador. Si un activo o un pasivo, pues medido al valor razonable, tiene un precio de comprador y un precio de vendedor, por ejemplo, esto es una intermediación financiera. El precio dentro del diferencial de los precios de comprador y vendedor que sea más representativo del valor razonable, esta circunstancia se utilizará para medir el valor razonable. En este caso, ¿verdad?, tenemos la intermediación financiera, que la misma norma no impide usar los precios de mercado para fijar precios de los participantes, ¿verdad? En este caso, pues se pueden utilizar los precios del mercado para fijar un precio, y este sería un recurso práctico de la medición del valor razonable.
La norma nos habla de jerarquías del valor razonable, pero ¿cómo se clasifican? La jerarquía, cuando tiene mayor fiabilidad del valor razonable, se clasificará en el nivel 1. De menor fiabilidad, pues será del nivel más bajo, ¿verdad? Nivel 3. Y en este caso, pues la clasificación sería: en el nivel 1 se encuentran los precios cotizados de un mercado activo. Nivel 2, precios más recientes para un activo similar. Y en el nivel 3, las técnicas de valoración con los datos no observables. El siguiente compañero pues explicará cuáles son ya realmente estos niveles y cómo se clasifican y qué incluyen. Ahora vamos a ver los datos de entrada de nivel 1. Son precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia más fiable del valor razonable y se utilizará sin ajuste para medir el valor razonable siempre que estén disponibles. Datos de entrada de nivel 2. Son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos directa o indirectamente. Incluyen los siguientes elementos: precios cotizados para activos o pasivos similares en el mercado de activos, precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos, datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, datos de entrada corroborados por el mercado. Datos de entrada de nivel 3. Son datos de entrada no observables para el activo o pasivo y estos se utilizarán para medir el valor razonable en la medida en que estos datos de entrada observables relevantes no estén disponibles. Por ello, los datos de entrada no observables reflejarán los supuestos que los participantes del mercado utilizarán al fijar el precio del activo o pasivo, incluyendo supuestos sobre el riesgo. Los supuestos sobre el riesgo incluyen el riesgo inherente a una técnica de valoración concreta, utilizada para medir el valor razonable. Continuando con la información a revelar, una entidad revelará información que ayude a los usuarios de sus estados financieros a evaluar los dos elementos siguientes. 1. Para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente en el estado de situación financiera. Esto después del reconocimiento inicial. También las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados para desarrollar esas mediciones. Por ejemplo, cuando una entidad mide un activo mantenido para la venta a valor razonable menos costos de venta de acuerdo con la NIF 5, el valor razonable es de los activos menos los costos de venta es menor que su importe en libros. Y como elemento número 2, para mediciones del valor razonable recurrentes utilizando datos de entrada no observables significativas, ya que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. Además, la entidad determinará las clases adecuadas de activos y pasivos sobre la base de los siguientes elementos: la naturaleza, características y riesgo del activo o pasivo, y el nivel de la jerarquía del valor razonable, dentro del que se clasifica la medición del valor razonable. La determinación de las clases adecuadas del activo y pasivo para la que se debe proporcionar información a revelar sobre las mediciones del valor razonable requiere del juicio profesional, ya que toda clase de activos y pasivos a menudo requerirá mayor desglose que las partidas presentadas en el estado de situación financiera, para que se tenga un detalle de los movimientos realizados.